Bienvenido, doctor Rubén, a esta sesión de hoy. Buenas noches. Gracias, gracias, doctor Henry Ventura. Buenas noches con todos. Gracias nuevamente en la invitación de Henry Ventura para dirigirme a ustedes para tocar esta noche el delito de tráfico de influencias. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Yo soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como fiscal penal en la provincia de Pisco, Distrito Fiscal de Ica. Pues bien. Este delito, este tema, el tráfico de influencias, en realidad es un tema bastante recurrente en en nuestro medio, porque últimamente estamos viendo casos muy sonados de personajes de la televisión que han incurrido en este tipo de figuras delictivas, ¿no? Y no solamente ellas, sino ya en casos anteriores también hemos visto y los casos emblemáticos que tenemos en en el Perú tienen mucha referencia con el delito de tráfico de influencias, ¿no? Entonces vemos a magistrados, vemos a fiscales, vemos a empresarios, agentes de la farándula, agentes de los medios de comunicación, incluso periodistas de corte radial, de corte televisivo, que se ven de una u otra manera involucrados, ¿no? De un momento a otro en este delito, envueltos en esta investigación, que un delito definitivamente es un delito de corte grave, es una figura propiamente de corrupción de funcionarios por la ubicación sistemática de la figura, aunque luego vamos a pasar a ver que en realidad es un delito no de infracción del deber, como sucede con los delitos de corrupción, sino que es un delito común. Cualquier persona puede incurrir en este delito de tráfico de influencias. Pues bien, para tocar el tema, primero quisiera empezar con la base legal de este delito de tráfico de influencias, ¿no? Visto la importancia, de la importancia de este delito, vamos a tocar la base legal. ¿Dónde está regulado el delito de tráfico de influencias? Lo tenemos en el artículo 400 de nuestro Código Penal, ¿no? Para cualquier debate, para cualquier estudio, para cualquier disertación, tenemos que, digamos, tenemos que conocer cuál es la redacción de nuestro Código Penal respecto de esta figura delictiva. El artículo 400 nos dice que el delito es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, porque empieza señalando el qué, ¿no? Figura típica de delitos comunes en donde cualquiera puede cometerlo. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer. Hasta ahí ya podemos ir adelantando que es un delito que implica varios sucesos, ¿no? Varios momentos, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, el agente recibe, ¿no? Se entiende el medio corruptor. O no solamente lo recibe, sino también hace dar o hace prometer, ya sea a favor de él o a favor de un tercero, el medio corruptor, que es el donativo, promesa, ventaja o beneficio, que es justamente la terminología que utiliza también nuestro legislador para regular las figuras de cohecho, de corrupción de funcionarios, ¿no? Por eso es que esta figura de tráfico de influencias está ubicada en el contexto, en el grupo de los delitos de corrupción, ¿no? Casi al final, porque guarda similitud, ¿no? Sobre todo con el medio corruptor. Pues bien, este tipo señala que incurrirá en tráfico de influencias aquella persona que invocando o teniendo influencias, sin importar que las influencias sean reales o simuladas o imaginadas por el agente, recibe, hace dar o prometer, ya sea a favor del propio agente o de un tercero del agente, por ejemplo, el hermano del agente o la secretaria del agente con una empresa de fachada, ¿no? Donativo, promesa, ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Es importante este ofrecimiento, puesto que es la finalidad, ¿no? El vendedor de influencias, el traficante de influencias, lo que hace es ofrecer al tercero interesado interceder, ¿no? A favor del tercero interesado ante un funcionario o servidor público, pero no cualquiera. Es un funcionario o servidor que está conociendo un caso judicial o un caso administrativo. Caso judicial típico, un proceso penal, por ejemplo, ¿no? El traficante señala conocer, ser muy amigo, muy conocido del juez que está viendo tu causa, por ejemplo. O también
a un funcionario servidor que esté conociendo un caso administrativo. Por ejemplo, un típico caso administrativo que estamos viéndolo en estos últimos días es las investigaciones de la Fiscalía en diligencias preliminares. Ojo, no la investigación preparatoria, diligencias preliminares del Ministerio Público. Las diligencias preliminares del Ministerio Público son investigaciones, pero de naturaleza administrativa, pero se entiende que son de la justicia, es una función jurisdiccional de corte administrativo, ¿no? Por tanto, calza, es posible que un traficante invoque influencias, invoque tener influencias con, por ejemplo, un fiscal que está viendo el caso del tercero interesado. Entonces, ese es el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor, en términos generales, que esté conociendo un caso judicial o administrativo, en términos generales, por ejemplo, o que también haya conocido o ha de conocer, a futuro incluso. Claro, esta última forma que ha de conocer se está proyectando el legislador a futuro y me parece que es un poco excesivo en el entendido de que no se sabe si ese funcionario servidor al que se promete la intercesión va a conocer el caso, simplemente ha de conocer. Hay una probabilidad de que va a conocer y sin embargo ahí también insistiría, según el legislador penal, el delito de tráfico de influencias. Pues bien, esa es la redacción actual del artículo 400 del Código Penal, sus notas más características y lo vamos a ver con detenimiento seguidamente, ¿no? Pero antes quería yo enfatizar ¿cómo llegamos a esta redacción actual del artículo 400 del Código Penal? En primer lugar, este delito de tráfico de influencias en el Perú nace en el año de 1981, puesto que es una incorporación al Código Penal de 1924. Nuestro Código Maurtua sufre una modificación, es decir, por decreto legislativo 121 se introduce este artículo 353-A. Se introduce este artículo al Código Penal y por tanto introduciendo en el Perú por primera vez esta figura de tráfico de influencias. No, ojo, no estaba en la redacción, en el proyecto original de este decreto legislativo. Este artículo se introduce por quienes redactaron el texto definitivo y por tanto fue aprobado inmediatamente. Este tipo buscaba inicialmente, ojo, estamos hablando del año 1981, buscaba reprimir a funcionarios que durante el gobierno militar hubiesen cometido estos delitos, ¿no? La redacción no es muy distinta a la actual, noten ustedes, el que invocando influencias reales o simuladas. Ojo, el, la modalidad es invocando. La gente debe invocar ante el tercero las influencias reales. Tiene que ufanarse, tiene que señalar, digamos, tiene que gritar a los cuatro vientos. Si quiere decir que yo tengo influencias, ojo, tengo influencias contra ese juez o contra ese fiscal. Esa era la modalidad, ¿no? El invocar. Necesariamente la gente tenía que invocar las influencias. Luego dice, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero un donativo, promesa o cualquier otra ventaja, con el fin de interceder ante un funcionario o servidor que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Fíjense ustedes, la redacción ya del tipo de tráfico de influencias, casi similar ya desde el año 1981 a la redacción vigente con algunas diferencias que vamos a ver. Pero esta era la redacción de nuestro delito en el año 1981. Ojo, buscaba reprimir a los funcionarios que durante el gobierno militar hubiesen cometido estos delitos. Pues bien, ya llega el año 1991 con nuestro nuevo Código Penal peruano del año 91, vigente actualmente, y en su artículo 400 el legislador penal peruano decide regular ya esta figura. Pero ojo, sigue manteniendo la redacción antigua del artículo del Código de Maurtua, del Código del 1920. Dice el artículo 400 en su redacción original, el que invocando influencias reales o simuladas. Es decir, el agente necesariamente tiene que invocar estas influencias, tiene que ufanarse, tiene que atribuirse influencias ante un funcionario servidor que, digamos, vinculado con la administración de justicia judicial o administrativa, ¿no? El que invocando, primero viene la invocación de influencias, ¿no?
Ya sean reales o simuladas, poco importa, porque el tipo penal castiga ambas influencias. El que invocando influencias recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Con el, y cualquier otra ventaja, perdón, no incluye beneficio, ni beneficio se incluye ya un poquito después. Con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Esa era la redacción original de nuestro Código Penal del 91. Luego sufre este artículo una modificación. La primera modificación es con la ley 28355. Esta ley 28355, ustedes tienen la fecha, me parece, están viendo ustedes ahí en la diapositiva del año 2004, incluye la modalidad teniendo. Es decir, el agente ya no solamente tiene que previamente, ojo, previamente a la comisión del delito de tráfico, previamente ya no necesariamente tiene que invocar las influencias. Ahora tiene que tener las influencias. Es decir, sin invocar influencias, porque no hace falta, el tercero interesado sabe que este agente, este traficante, tiene influencias ante una autoridad judicial o administrativa. Por tanto, esa es la primera inclusión que hace esta primera modificatoria en el año 2004. Incluye la modalidad teniendo influencias reales o simuladas. Hemos dicho, poco importa para los efectos de la pena. Agrega también esta primera modificatoria el medio corruptor beneficio, es decir, hace más amplia la figura del mecanismo o medio corruptor, ¿no? Asimilando esta figura de tráfico a las figuras de corrupción. Recuerden ustedes, en anteriores oportunidades hemos señalado que el medio corruptor de las figuras de cohecho, es decir, para corromper a un funcionario servidor, los medios corruptores son, según el legislador penal, peruano, donativo, promesa, ventaja o beneficio, ¿no? Cualquier donativo, cualquier promesa de donativo o cualquier ventaja o beneficio. Por tanto, aquí también se agrega la última frase, la última palabra, perdón, beneficio al medio corruptor que recibe el traficante de influencias. Otra inclusión de esta primera modificación es que se agrega a la esfera, se agrega a la esfera de competencias del funcionario o servidor que ha de conocer, es decir, a futuro, es decir, el traficante se compromete a ejercer influencias ante un funcionario o servidor que probablemente a futuro vaya a conocer el caso judicial o administrativo que le interesa al tercero interesado, ¿no? Al que busca al traficante. Y también esta primera modificatoria agrega la agravante de que si el delito es cometido por un funcionario o servidor, la pena será de 4 a 8 años. Esta calidad de la gente es en realidad un agravante del delito, lo que hace que este delito sea especial impropio. Acá se incluye una modalidad de delito especial impropio al delito de tráfico de influencia. Es decir, la calidad de funcionario o servidor público no fundamenta la punibilidad, sino que agrava la figura de un delito común, porque como hemos señalado, este delito puede ser cometido por cualquier persona. Y solamente ya a partir del año 2004 es que si ese traficante es un funcionario servidor, independientemente de que con la comisión del delito esté abusando de su cargo o de su posición, independientemente de eso, basta que seas funcionario servidor para que al cometer este delito estés calificando el agravante del tráfico de influencias. Luego llega una segunda modificación. En el año 2011 empezó a debatirse la necesidad de suprimir las influencias simuladas. Es decir, ¿por qué castigar a este traficante de influencias que invoca tener influencias que en realidad no las tiene? Y nunca las tuvo quizás, ¿no? ¿Por qué reprimir? ¿Por qué castigar penalmente a esta persona que no tiene esas influencias? No es igual castigar a un traficante, por ejemplo, que sea o un magistrado de la Corte Suprema respecto de las influencias que pueda tener este magistrado de la Corte Suprema respecto de un juez de menor jerarquía, por ejemplo. Ahí podríamos decir que este magistrado de la Corte Suprema tiene influencias reales, porque es el superior del funcionario que está viendo mi caso. No es igual, por ejemplo, las influencias que pueda alegar la esposa de un fiscal supremo, no es igual las influencias que pueda tener, por ejemplo, un empresario, compañero de carpeta o muy amigo de un miembro de un tribunal fiscal, por ejemplo, que castigar a la persona
que sin tener ningún tipo de influencia simplemente sorprende al agente o tercero interesado, ¿no? Eso lo vamos a ver seguidamente. De ya les adelanto que un caso típico de tráfico de influencias es aquella persona que pulula por los pasillos del Poder Judicial, que comienza a buscar a gente incauta, a los litigantes o a las personas que están, digamos, siendo demandadas o procesadas, o demandantes o demandados en un caso civil, por ejemplo, les dicen, ¿no? Averiguan su caso y, por ejemplo, les hacen una propuesta como esta, ¿no? Muy, así, muy resumidamente. Le dicen, yo conozco al juez de tu causa. Si tú me das 1.000 soles, el caso va a fallar a tu favor, ¿no? Y si no falla a tu favor en unos días, entonces yo te devuelvo y logra esa ventaja, logra recibir los 1.000 o 5.000 soles que haya pedido, ¿no? Este es un típico caso de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque si digamos, la jugada le resulta favorable a esta persona, puede ser que el fallo surja a favor de la persona que está dando el dinero, entonces el tipo se queda con la plata. Pero si no, el juez no falla a favor de la persona interesada, entonces el traficante no pierde nada, simplemente devuelve todo o parte de lo que recibió, ¿verdad? Entonces, ese es el típico caso de tráfico de influencias simuladas, ¿no? Aquí el traficante que en realidad no tiene ningún tipo de influencias en lo absoluto, ¿no? En el año 2011 se discutió la posibilidad de suprimir el castigo, la represión penal de los traficantes de influencias que nunca las tuvieron, ¿no? Las influencias son inexistentes, son propiamente humo las influencias, ¿no? Se modificó y se despenalizó esta modalidad, ¿no? Con la ley 29703. Pero ojo, si ustedes ven la redacción de esa ley, la modificatoria, la ley 29703, además de suprimirse las influencias simuladas, lo que hace también es incorporar una conducta de solicitar. Es decir, acá no solamente el traficante consuma su delito recibiendo o haciendo dar o prometer para sí o para un tercero el medio corruptor, sino que también el traficante consuma su delito con el solo hecho de solicitar ese beneficio, esa ventaja, esa promesa. Y solamente eso, ¿no? Para mí ahí habría una distorsión bastante grave porque no es igual un verbo, el consumar un delito de tráfico con el solo hecho de solicitar a que el agente logre recibir o hacer dar o prometer, ¿no? El medio corruptor. Pues bien, esa modificación sufrió bastantes cuestionamientos y rápidamente fue modificada. Es decir, nuevamente con la ley 29-08 se restableció el castigo a las influencias simuladas, o sea, se restituye el diseño mixto en julio del 2011, es decir, poco más de un mes y días para que nuevamente el legislador penal recapacitara un poco y diera marcha atrás en el sentido de que vamos a castigar acá tanto las influencias reales como las simuladas. Ojo, que ya habían varios profesores universitarios, catedráticos, incluso con libros de derecho, delitos contra la administración pública, muy conocidos, que ya enarbolaban, ya aseveraban de que, no sé, de que era digamos, un poco arbitrario castigar influencias simuladas. ¿Por qué? Porque la gente nunca las tuvo y porque no se estaría protegiendo, digamos, no se estaría lesionando o poniendo en peligro el bien jurídico que buscaba proteger esa figura, ¿no? Que buscaba proteger la figura, el delito de tráfico de influencias. Si la gente no tenía influencias, sus influencias eran puro humo, ¿por qué penalizar? No hay que penalizar, por tanto, ahí, y hasta ahora se mantienen en esa postura algunos profesores, que los vamos a ver seguidamente, pero que luego el legislador con la presión pública regresó, ¿no? En su postura inicial y nuevamente restableció el diseño mixto de influencias reales y simuladas. Es decir, se regresó a la redacción original de la ley 28355, es decir, la primera modificatoria que tuvo nuestro artículo 400 del Código Penal. Luego hubo una modificatoria bastante tenue, no tan importante, la ley 30.111, que fue publicada en noviembre del 2013, suprime la inhabilitación como pena conjunta solamente en su forma tipo base del delito de tráfico, es decir, hablando en peruano, el primer párrafo que regula un tráfico de influencias simples, desaparece la sanción de la pena de inhabilitación. No la regulan, pero regulan la pena de inhabilitación, la pena conjunta en el segundo párrafo, en la forma agravada, ¿no? Y además incluye en ambos párrafos, eso sí,
esta pena conjunta pecuniaria, la pena de multa, ¿no? Y la última modificatoria es la del decreto legislativo 1243 de octubre del 2016, que solamente agrega la pena de inhabilitación al primer párrafo, es decir, al tráfico de influencias en su forma simple, ¿no? Quedando actualmente esta redacción que les he leído al iniciar esta exposición, ¿no? El artículo 400 quedó de esta manera. Eso fue el derrotero legislativo de nuestro tipo penal. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este delito? Es importante empezar por la naturaleza jurídica porque me da a entender de que en realidad lo que se busca proteger es en realidad la imagen y el prestigio que tiene la administración pública en su función de administración de justicia y, digamos, jurisdiccional y administrativa. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que se busca proteger con este delito, tal cual la redacción que tenemos nosotros en el artículo 400 del Código Penal. Independientemente de otras regulaciones como la de España, en donde lo que se castiga es, por ejemplo, cuando el traficante influyere, dice que es el verbo rector en el Código Penal español, independientemente de eso, según la redacción que tenemos en el Perú, lo que se busca proteger aquí es, pues, no propiamente la función pública jurisdiccional o administrativa, no judicial o administrativa, sino en puridad el prestigio de esta administración jurisdiccional, judicial o administrativa. Eso es lo que se castiga, eso es lo que busca proteger el legislador penal peruano con esta figura. Porque estas conductas, quieras o no, doctores, terminan de alguna manera faltándole el respeto, injuriando la labor de los magistrados y de los fiscales o de cualquier otra autoridad judicial o administrativa que imparta justicia administrativa. Ojo, los tribunales administrativos también pueden ser involucrados en este tipo de delitos de tráfico de influencias, ¿no? Eso es lo que se busca proteger. Ya con el emperador Alejandro Severo, allá por el año 222 a 235, y esto lo menciona el profesor Fidel Rojas Vargas y también otros profesores más, hacen referencia a esta idea de que el emperador ya Alejandro Severo en esas épocas descubre que uno de sus amigos vendía secretamente influencias que él tenía, ¿no? Un amigo estaba vendiendo, ojo, vendía, ¿no? A cambio de dinero, vendía las influencias que este amigo pudiera tener y ejercer efectivamente ante el emperador Alejandro Severo. Este lo descubre y termina castigándolo, condenándolo a morir por asfixia con humo, ¿no? De ahí el nombre de venta de humo o de influencias. Pero ¿por qué se le castigó a la pena de muerte, a la más grave? Porque se entiende que su conducta estaba injuriando la majestad del emperador, ¿no? Y por ahí también la idea de que este tipo de conductas terminan faltando al respeto, ¿no? Afectando gravemente la imagen que pueda tener ya no el emperador Alejandro Severo, sino actualmente la administración pública, pero no toda la administración pública, como lo vamos a ver, ¿no? El tipo penal se centra básicamente en caso judicial o administrativo, ¿no? La administración pública jurisdiccional, en el campo jurisdiccional, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, ¿no? Por ejemplo, procesos judiciales o, más propiamente hablando, también en la parte administrativa, por ejemplo, las investigaciones preliminares a nivel del Ministerio Público, ¿no? Esas son las funciones que terminan siendo melladas, afectadas en su prestigio por parte de estos traficantes de influencia actualmente. ¿Representa esta figura un adelantamiento de las barreras de criminalidad? Se criminaliza como delito independiente un acto preparatorio de un cohecho pasivo. ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos, repetimos, estamos dentro de un delito que está contemplado en la figura o familia de los delitos de corrupción. No se entiende que este tráfico, esta conducta que despliega el traficante es un acto previo, un anticipo a lo que luego se va a venir. Si las influencias son reales, lo que corresponde inmediatamente después de este delito de tráfico es que el traficante acuda ante el funcionario
o servidor público del caso judicial o del caso administrativo que le interesa al tercero interesado. Y a partir de ahí, ejercer influencias, presionar, conminar quizás cometer actos de corrupción, ofrecimiento de dinero o medio corruptor a este funcionario o servidor público del caso judicial o administrativo. Por eso se dice que es un acto preparatorio a figuras de corrupción, por lo general. En el tráfico se penaliza la compraventa de influencias, ojo, que se tiene ante el titular de la función pública que se pretende corromper. No se penaliza la compraventa de la función pública. Ojo, el traficante no es el funcionario o servidor público que el tercero interesado busca corromper o busca influir. No, el traficante es ese intermediario, ¿no? Como el tercero interesado no puede llegar al funcionario o servidor que está viendo su caso judicial o administrativo o el caso judicial o administrativo que le interesa, en el que está particularmente interesado, no puede llegar a él porque no tiene llegada, no tiene conocidos, utiliza al traficante. Utiliza un intermediario que es el traficante de influencias, que es quien sí tiene injerencia entre ese funcionario o servidor. ¿No? Lo que, por tanto, el tráfico castiga no es corromper, vender la función, porque el traficante no vende función pública. El traficante no tiene la calidad de funcionario servidor, ni mucho menos es ese funcionario servidor del caso judicial o administrativo, que quede claro. El traficante lo que vende, repito, no es la función pública, sino es la influencia. El traficante invoca influencias y es esa influencia la que termina vendiéndole a este tercero, ¿no? Eso es lo que en puridad se castiga. Ahora, por lógica consecuencia, aquellas influencias que no se venden por parte del traficante, sino que se ofrecen de manera, digamos, de manera gratuita, no serán castigadas ni penalizadas, porque lo que el tipo penal del artículo 400 castiga es la venta. Ojo, si tenemos un caso y nos podemos topar con un caso en el que este traficante es muy desprendido, quizás muy bueno, muy buena persona, que solamente teniendo, invocando influencias, lo que consigue es simplemente ejecutar estas influencias ante funcionarios o servidores de un caso judicial o administrativo a favor del tercero interesado, pero sin que concurra el medio corruptor, es decir, sin que haga dar, recibir o prometer dar este beneficio, esta ventaja o donativo, ¿no? En ese caso, no estamos ante una figura de tráfico de influencias, ¿no? Tiene que haber el medio corruptor, ojo, para que se calce esta figura. Por tanto, en el tráfico de influencias, ojo, preliminarmente tenemos hasta tres tipos de tres personas. Primero tenemos el interesado, el tercero. Y ya adelantándome aquí, porque me gana un poco el entusiasmo de señalar que el tercero interesado actualmente, como está regulado el artículo 400, es una persona que no está castigada, es una persona impune. Y es una persona impune por expreso, digamos, por una decisión político-criminal. El tráfico de influencias no se va a perseguir, no se puede descubrir si vamos a castigar tanto al interesado como al traficante de influencias. El legislador, al regular esta figura del artículo 400, ojo, a mi criterio personal, sin incluir al interesado, ¿no? Sin incluirlo, sin responsabilizarlo penalmente, lo que hace es propiciar que este tercero interesado, como en algún momento lo señala el profesor Salinas Sicha, sirva como testigo especial de esta figura de tráfico de influencias, ¿no? Ojo, a mi criterio, como tal cual está regulado el artículo 400 del Código Penal, el tercero interesado no responde, ni mucho menos como cómplice, ni mucho menos como instigador, como lo señala el Acuerdo Plenario 3-2015. ¿Por qué? Por una decisión de política criminal. El legislador ha decidido no penalizar, no castigar al tercero interesado por más que propicie un acto ilícito y con la exclusiva finalidad de lograr la persecución penal del traficante y eventualmente la del funcionario servidor a quien busca influir o corromper. Pues bien, en el tráfico de influencias se identifican tres personas. El interesado, que es el que tiene un caso judicial o administrativo
Y el traficante, que es el que ofrece interceder ante el funcionario servidor que conoce, ha de conocer o esté conociendo un caso judicial o administrativo para favorecer al interesado, ¿no? Y tenemos también al funcionario servidor, que es el que está conociendo, ha de conocer o haya conocido el caso judicial o administrativo. La relación entre el interesado y el traficante, si hay un acuerdo, si hay un convenio ilícito, dicho sea de paso, es una figura de tráfico de influencias. El traficante recibe, hace dar o prometer, es el verbo rector, al interesado. Por tanto, aquí hay una conducta desplegada, ejecutada por dos personas, pero solamente una es la que va a responder penalmente por exclusiva decisión político-criminal de nuestro legislador penal peruano, el traficante, artículo 400 del Código Penal. Es un delito, por tanto, de encuentro o de participación necesaria en donde el traficante, para ejecutar su delito, ejecutar su conducta, requiere necesariamente la concurrencia del interesado, porque un acuerdo, un convenio ilícito, un pacto entre dos personas no puede ser llevado a cabo por solamente uno, o un contrato no se puede llevar a cabo por uno mismo, ¿no? Un pacto ilícito tampoco. El traficante necesita tener un acuerdo con el interesado, te necesita hacerlo recibir o hacer dar o prometer. Uno no recibe si no hay otra persona que le dé, ¿no es así? En este caso, el medio corruptor. Repito, es un delito de encuentro o de participación necesaria en donde necesariamente tiene que estar el interesado para que el traficante cometa, ejecute su conducta delictiva y quede consumada con el solo hecho de recibir, con el solo hecho de hacer dar o prometer. Y seguidamente, si es que las influencias del traficante no son meras influencias o no son simuladas o no son venta de humo, supongamos que sea efectivamente una persona conllegada al funcionario y servidor, lo que eventualmente va a producirse en un momento posterior es el cohecho, es decir, cuando el traficante y el funcionario servidor pactan de manera ilícita. Ahora, acá puede haber o cohecho pasivo o cohecho activo, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente, si el traficante es el que solicita, el que hace el ofrecimiento, el traficante es el que hace el ofrecimiento, es el que lleva la batuta ante el funcionario servidor, el que ofrece un medio corruptor para que el funcionario servidor cumpla con su labor o, no, o en violación o en cumplimiento de sus funciones, aquí habrá un cohecho activo del particular, en este caso el traficante. Y si el funcionario servidor acepta o solicita o recibe, entonces aquí tenemos además no solamente un cohecho activo, sino también un cohecho pasivo, es decir, el cohecho del funcionario servidor. Ojo que estamos hablando de un funcionario servidor, y esto que quede bastante claro, por favor, es un funcionario servidor asociado al tráfico de influencias que esté conociendo un caso judicial o administrativo. No es cualquier funcionario servidor. La figura del tráfico de influencias no se centra en cualquier ámbito de la administración pública. No, solamente en aquel ámbito en donde se imparta justicia eh, jurisdiccional o administrativa. Jurisdiccional, poder judicial, o administrativa, por ejemplo, investigaciones preliminares, ojo, a cargo del Ministerio Público, o justicia administrativa ante los tribunales administrativos, o CIPTEL, Tribunal Fiscal, no sé, se me ocurre, ¿no? Pero justicia administrativa. Solamente en ese ámbito es en donde se puede desplegar la figura del tráfico de influencias. No en cualquiera, no en cualquiera. Y acá, por ejemplo, podemos descartar que se cometa tráfico de influencias cuando, por ejemplo, un funcionario de un colegio o un trabajador del colegio le ofrece interceder ante un profesor a la madre de familia de una niña para que a la niña le cambien la nota y la aprueben, ¿no? Con una nota que tenía inicialmente desaprobatoria, ¿no? ¿Es un tráfico de influencias? En primer lugar, estamos dentro de el ofrecimiento es para interceder ante un funcionario servidor que esté conociendo, haya conocido o ha de conocer un caso judicial o administrativo. No. De la misma forma, los tráficos que se dan en el ámbito del Congreso de la República, en el ámbito congresal.
por ahí alguien que ofrezca interceder ante un congresista para votar o, digamos, para que se expida una ley que concretice los, digamos, los intereses de cierto sector, de grupo de interés. No estamos hablando de una justicia administrativa en ese ámbito, ojo, en ese ámbito congresal, ni tampoco un caso judicial. Por tanto, ahí no habría tráfico de influencias. Igual que en el caso de los procedimientos administrativos de nombramiento de jueces y fiscales, ¿no? En donde uno podría decir, aquí hay tráfico de influencias, ¿no? El, eh, este postulante ha acudido a un particular que tiene injerencia ante un magistrado digamos, para que influya en en el miembro de la Junta Nacional de Justicia para que pueda lograr su nombramiento o ascenso o lo que fuere, ¿no? En puridad, esos procedimientos de selección y nombramiento no son justicia administrativa. No, no hay un conflicto que se tenga que resolver, no hay un conflicto que se tenga que resolver en sede Junta Nacional de Justicia. Estamos hablando de nombramientos, estamos hablando, ojo, nombramientos o ascensos, ¿no? Solamente en esos ámbitos. Entiendo que no. Por tanto, ahí no se desplegaría la figura del tráfico de influencias. Pero si la Junta desarrolla o despliega, por ejemplo, función de justicia administrativa, por ejemplo, los procedimientos disciplinarios, ahí la cosa cambia. Y ahí sí podríamos hablar de un tráfico de influencias. Rápidamente, algunas ideas respecto de la naturaleza jurídica del tráfico de influencias. La simple influencia que la gente pueda poseer o alardear poseer ante determinados funcionarios o servidores de la administración de justicia, ojo, judicial o administrativa, por ejemplo, fiscales o jueces, es irrelevante penalmente. El legislador penal no busca castigar el hecho de que una persona invoque, digamos, alardee de tener influencias, ¿no? Habrá conducta típica, eso sí, si esa influencia es ejercida a cambio de una ventaja patrimonial o una ventaja de otra índole, incluso en los favores sexuales, que también califican como medio corruptor en los delitos de cohecho. La conducta se consuma en el momento en que la gente, invocando o teniendo influencias, no solicite una ventaja con el ofrecimiento de interceder o hacer uso de esas influencias y obtiene como respuesta la aceptación, recibe una aceptación. Es decir, digamos acá, nuevamente estamos ante un delito de encuentro. No se requiere que la influencia se concretice. Independientemente de que el traficante llegue a influenciar o influyere, como dice el Código Penal Español, ante un funcionario o servidor del caso judicial o administrativo, independientemente, basta que el traficante reciba, haga dar o prometer al tercero interesado, ¿no? Con esa finalidad, con ese ofrecimiento, ¿no? El medio corruptor, ojo, queda consumado ya el delito de tráfico de influencia. Es decir, es un delito que está muy alejado de la administración. Si ustedes pueden advertir, el tercero y el traficante de influencias llegan a un acuerdo, el pacto es muy alejado todavía del ámbito de la administración de justicia judicial o administrativa, ¿no? Si el agente llega a influir o tratar de influir en este funcionario servidor, estaremos ya ante una fase de agotamiento del delito de tráfico de influencias y que podría, ojo, podría configurar un delito de cohecho. Supongamos que el traficante le ofrezca una dádiva al funcionario servidor para torcer su voluntad o para que decida a favor del tercero interesado, ahí estamos ante una figura de cohecho, ¿no? Típico caso en donde el traficante tiene influencias reales y efectivamente ejerce estas influencias ante el funcionario servidor del caso judicial o administrativo, termina procesado, generalmente cuando es el interesado el que denuncia estos hechos porque se siente, ¿qué cosa? Se siente engañado o estafado, ¿verdad? Por eso es que por política criminal el legislador penal peruano decide dejar impune a este tercero para enfrascarse o para castigar, lograr la persecución penal del traficante y del funcionario corrupto, ¿no? Este traficante termina procesado no solamente por tráfico de influencias, generalmente por delación del interesado, sino además en concurso real por una figura de corrupción de funcionarios, ¿no? De ser el caso. Si el agente ofrece ejercer influencias ante funcionario servidor sin ningún ánimo lucrativo, hemos dicho hace un momento, ¿verdad? No hay tráfico. Podrá haber cualquier otro delito, cualquier otro pecado,
esto entra en el ámbito de lo disciplinario, en el ámbito de lo moralmente reprochable, pero si el traficante no vende, sino que ofrece de manera gratuita sus influencias y las ejerce, no cometerá este delito de tráfico de influencias. Quizás cometerá, si es que sus influencias son reales y logra ejecutarlas ante el funcionario servidor, quizás cometerá una figura de cohecho activo, ¿no? El cohecho del particular. Pero tráfico de influencias, no. Ahora, este es un tema debatido, ¿no? En el delito de tráfico de influencias son pocos los temas que, digamos, son cuestionables, ¿no? Hasta cierto punto debatibles en la doctrina. Uno de estos temas es el bien jurídico protegido, ¿no? El otro es la participación del tercero interesado o la eventual responsabilidad penal que, como ya les he mencionado hace un momento, en realidad no la tiene, ¿no? Pero un tema importante es qué es lo que busca proteger el delito de tráfico de influencias, ¿no? El bien jurídico genérico, siguiendo al profesor Salinas Sicha, es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública en el ámbito, ojo, no cualquiera, no toda la administración, sino en el ámbito de la justicia jurisdiccional y administrativa. Ese es el bien jurídico genérico. Por más de que la conducta se despliegue por fuera de esta administración de justicia, porque estamos hablando de un tercero interesado y un traficante muy alejados, ojo, muy alejados de la administración de justicia. Ojo, si el traficante es persona natural, si es, digamos, una persona común, no es funcionario servidor, ¿no? Este pacto incluso está muy alejado o no le alcanza a la administración de justicia. Sin embargo, se entiende que el bien jurídico genérico es eso, el normal y correcto funcionamiento de la administración en ese ámbito, ¿no? Pero el bien jurídico específico, lo que busca proteger de manera específica este delito es sí, como ya lo había adelantado hace un momento, el prestigio, el buen nombre que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial y sus magistrados, el prestigio o buen nombre que puede tener los fiscales y los asistentes fiscales, los asistentes de ejecución fiscal, los asistentes administrativos, el personal del Ministerio Público, por ejemplo, y la función que representa, ¿no? Ese es el bien jurídico específico, ¿no? A criterio de la doctrina, por ejemplo, el profesor Salinas Sicha y también el profesor Fidel Rojas consideran que ese es el bien jurídico que se busca proteger con este delito. En cambio, si consideramos el bien jurídico específico, el tráfico en realidad termina desacreditando a la función, al Poder Judicial y, por ejemplo, también al Ministerio Público, ¿no? Figuras de tráfico, detenciones a traficantes de influencias desprestigian la labor judicial, desprestigian a la labor del Ministerio Público y eso se ve todos los días. Eso es palpable y evidente, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo va a desprestigiar a la imagen que tiene el Poder Judicial del Ministerio Público una persona que en modo alguno tenía las influencias que alegaba tener? Sin embargo, la idea cala en la población de que una persona es detenida porque alardeaba o aludía a que en el Poder Judicial y en el Ministerio Público todo se compra, todo se vende. Eso ya de por sí es una injuria, como en algún momento un emperador terminó sintiendo una injuria de su amigo que estaba ofreciendo a terceras personas influencias que tenía sobre él, ¿no? El emperador se entera y termina condenándole a la pena de muerte, asfixia por humo, ¿verdad? Entiendo yo que esa también es la figura que pasa, que sucede actualmente, ¿no? Que lo que en realidad se protege es, repito, el prestigio en nombre del Poder Judicial, del Ministerio Público y de cualquier estamento administrativo que imparta justicia, ¿no? Independientemente de que estos estamentos, estas entidades actualmente no gocen de muy buen prestigio, ¿no? El Poder Judicial no goza de buen prestigio, tampoco el Ministerio Público, están siendo cuestionados fuertemente por la sociedad, para bien o para mal. En algunos casos, la Fiscalía tiene, digamos, el apoyo de la ciudadanía, en otros no, por ejemplo, cuando hace mal las cosas, y esto es normal. Estas instituciones están conformadas por seres humanos y los seres humanos a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, a veces cometemos aciertos, ¿no? Independientemente de que el Poder Judicial no tenga el prestigio en términos reales, eso no quita que lo que se busque proteger, lo que se busca asegurar con estas figuras, con este delito de tráfico de influencia, sea efectivamente esto, ¿no? El prestigio y buen nombre, ¿no? Porque es evidente que termina siendo mellado cuando en las noticias sale
un caso de una persona detenida, sobre todo si es una persona conocida, por ejemplo, detenida por tráfico de influencias, ¿no? Eso definitivamente termina mellando la imagen de la institución. No, esto también ya se ve en la Ejecutora Suprema del 20 de mayo de 1998, en el expediente 638-98-Lima, citado por el profesor Rojas Vargas, que hace énfasis en que lo que se busca proteger es eh, no solamente la correcta administración de justicia, sino también se ha constatado que personas inescrupulosas trafican con la justicia, los que atentan contra la correcta administración y se aprovechan de la desesperación del litigante que acude a resolver su problema de cualquier manera. Casos como estos deterioran la imagen del Poder Judicial. Esto ya lo decía, ya aludía a la imagen desde el año 98 con esta jurisprudencia, ¿no? El profesor Abanto Vázquez tiene una posición particular, ¿no? De la cual discrepo y quisiera hacer mención en este momento, ¿no? El profesor Abanto Vázquez señala que no se puede ver eh, que el prestigio y el buen nombre de la administración terminen siendo protegidos, sean el bien jurídico de este delito. Existe, dice, un atentado aunque lejano, contra la imparcialidad del funcionario público, de carácter público, el carácter público de la función, y en el supuesto de la influencia simulada, continúa este profesor sanmarquino, termina viéndose perjudicada el patrimonio individual. ¿Se entiende? El patrimonio del tercero interesado. La pregunta es, con esta conducta de tráfico, ¿piensan ustedes que en realidad se afecta la imparcialidad de la función pública? Puesto que hasta el tráfico no hay ninguna influencia ejercida ante el funcionario servidor, ¿verdad? Lo que sí hay es una mella, una afectación a la imagen que pueda tener a esa entidad pública, Poder Judicial o Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Pero no se afecta a la imparcialidad porque todavía no llega a esos extremos, ¿verdad? Sobre todo que se vea afectado el patrimonio del tercero interesado si las influencias son simuladas. Eso no puede pasar. Aquí el profesor da a entender de que el tercero interesado puede incluso verse como víctima de un delito de estafa, lo que no puede ocurrir en modo alguno, ¿no? Sin embargo, esta posición del profesor Abanto Vázquez también la siguen, de alguna manera, los profesores San Martín, Caro y Reaño, quienes suponen que la existencia de un aparato judicial prestigioso está, en el caso peruano, muy alejado de la realidad. Y si está muy alejado, por tanto, esto no puede ser lo que se busque proteger, dicen estos catedráticos. Pues bien, nuevamente consideramos que es una posición que no debe ser atendida, que la administración de justicia en el ámbito jurisdiccional y administrativa no sea prestigiosa en el Perú, en la situación en la que nos encontramos, con con la problemática que existe por ejemplo, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público actualmente. Esto no es motivo para descartarla como bien jurídico protegido, ¿no? Que existan niveles elevados de corrupción en la administración pública no significa, por ejemplo, que no se vaya a preservar la imparcialidad y el normal funcionamiento de la administración pública castigando las figuras de corrupción, ¿no? Si fuese esta la posición que asumiéramos con las figuras de corrupción, no habría necesidad tampoco de castigar las figuras de corrupción, porque en realidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público hay una alta incidencia de casos de corrupción. No, no es así. O como que tampoco se pudiera castigar o reprimir o que no existieran los delitos de robo agravado cuando las víctimas son personas que no tienen patrimonio, que tienen escaso patrimonio. El hecho de que la víctima no tenga patrimonio, tenga escaso patrimonio, o sea, personas no pudientes, no quiere decir que no se vaya a proteger el patrimonio de estas personas, ¿no? Por tanto, esa posición es un poquito fuera de lugar, no la compartimos. Ahora, otra posición que también es un poco cuestionable es la que presenta el profesor, a mi entender, así lo presenta, creo yo, el profesor Salinas Sicha cuando señala que si el engaño es de tal magnitud que genera error y este origina el desprendimiento patrimonial del tercero interesado, se entiende, el afectado podrá denunciar al agente del engaño por delito de estafa. La pregunta es, ¿el delito de estafa o el fin de protección de la norma que subyace a la estafa busca proteger a las personas estafadas que celebran actos ilícitos? No. Eso ya se analiza en el ámbito de la tipicidad objetiva, fin de protección de la norma, ya la dejó sentada la casación 421-2015 Arequipa,
Repito, Casación 421-2015 Arequipa. La estafa no busca proteger pactos ilícitos, ¿no? No busca proteger pactos ilegales, porque se entiende que el tercero interesado está buscando interceder de manera ilegal, irregular, no es el procedimiento correcto, digámoslo de alguna manera, ante un funcionario, servidor que está viendo un caso judicial y administrativo o administrativo para a su favor, y para ello utiliza un intermediario que en este caso es el traficante, que recibe un medio corruptor, donativo, promesa, ventaja o beneficio para justamente ejercer esas influencias a favor del tercero interesado. Este procedimiento no está regulado, ni está normado, ni está reglamentado en modo alguno en el Perú, ni en ningún país en donde se esté sancionando este tipo de figuras, ¿no? Por tanto, no puede la víctima, el tercero interesado, considerarse víctima, considerarse estafado cuando en realidad ha participado en un acto ilícito. Ahora, el acuerdo plenario 3-2015 señala respecto de las influencias simuladas, dice que el bien jurídico protegido aquí en las influencias simuladas es el prestigio y buen nombre de la administración pública, ojo, pero en el ámbito de la función judicial, jurisdiccional y administrativa, ojo, que se ve dañada cuando la gente lucra a costa de la administración pública, ¿verdad? Aunque seguidamente, en el caso de las influencias reales, el bien jurídico protegido aquí señala es el correcto funcionamiento de la administración. Hemos dicho que independientemente de que las influencias sean reales o simuladas, lo que termina dañándose, afectándose con ese pacto ilícito, con ese acuerdo ilícito entre el tercero interesado y traficante es justamente la imagen del Poder Judicial, la imagen del Ministerio Público, la imagen de la Junta Nacional de Justicia en su función de justicia administrativa, la imagen de los tribunales administrativos, entre otros. ¿No? No tanto la función, sino la imagen que esa función representa o debe representar a la colectividad. Aquí hay una crítica que se debe hacer al Acuerdo Plenario 3-2015 y esa es justamente la que acabo de mencionar, ¿no? El normal y correcto funcionamiento de la administración es un bien jurídico genérico para todos los delitos, pero el bien jurídico específico es concretamente eso, la imagen y el prestigio que debe tener la administración pública en ese ámbito de la justicia jurisdiccional o administrativa. ¿Quién es el sujeto activo de este delito? Hemos dicho que es un delito común, es decir, conforme a la redacción actual de nuestro Código Penal, cualquier persona puede cometer este delito de tráfico de influencias. Es un delito en donde es un delito de dominio y por tanto no de infracción del deber, como lo son la mayoría de los delitos contra la administración pública, ya lo vimos en su momento, los delitos contra la administración en su mayoría son delitos de infracción del deber porque únicamente puede ser autor de este delito el que tiene ese deber específico, ese deber concreto que lo califica como autor. ¿No? Por ejemplo, en el peculado y en el cohecho, en el peculado, aquel funcionario o servidor con vinculaciones específicas hacia el patrimonio del Estado. Y en el cohecho, el que ostenta esa función pública que el, digamos, el agente, el tercero, busca corromper, busca comprar, ¿no? Luego, en la doctrina se sostiene que no debería estar ubicado dentro de los delitos contra la administración pública. Sin embargo, ya lo hemos señalado esto también en su momento, lo hemos adelantado, su ubicación se impone porque el bien jurídico que se busca proteger es el prestigio y buen nombre de la administración pública en el ámbito de la justicia jurisdiccional y administrativa. Recuerden ustedes, también se asemeja mucho a la familia de los delitos de corrupción el hecho de que en el tráfico el legislador haya incorporado como medios corruptores casi los mismos medios corruptores que para el cohecho, ¿no? Donativo, promesa, ventaja o beneficio. ¿Quién es el sujeto pasivo de este delito de tráfico de influencias? ¿Quién es el titular del bien jurídico que se ve afectado o mellado con esta conducta de tráfico de influencias? ¿Será el funcionario o servidor público del caso judicial o administrativo? Se ve afectado quizás en el caso de las influencias simuladas, el tercero interesado que entregó ese medio corruptor al traficante de influencias para que éste ejerciera sus influencias. No. El sujeto pasivo es el Estado peruano, entidad pública a la que pertenece el funcionario servidor
de quien se dice tener influencias. Ojo, no es cualquier funcionario o servidor de cualquier entidad o estamento de la administración pública, sino de la administración de justicia jurisdiccional o administrativa, solamente en esos ámbitos. Los terceros que puedan sentirse estafados de alguna manera por el traficante, que nunca ejerció influencias o que en realidad solamente tenía puro humo, no tenía influencias, sus influencias eran simplemente simuladas, él simuló tener influencias, ¿serán agraviados por esta figura? No. ¿Y serán agraviados además por el delito de estafa? Tampoco, como ya lo he mencionado, participaron en una actividad ilícita y por tanto por el principio de fin de protección de la norma que se utiliza en medio de la tipicidad objetiva, esas conductas no son delito de estafa. Abanto Vázquez sostiene que los terceros y los funcionarios y servidores públicos son sujetos pasivos del delito. Rojas Vargas, también otro profesor salmarquino, siguiendo la doctrina italiana, sostiene que el interesado es víctima del delito de tráfico de influencias. Hurtado Pozo señala que el tercero en influencias simuladas es engañado y luego, por tanto, es posible considerarlo como víctima, no puede ser reprimido como cómplice del tráfico de influencias. Hemos señalado que en realidad el sujeto pasivo es el Estado, la administración pública en el ámbito de la función jurisdiccional y administrativa. Únicamente es esta entidad, únicamente este ámbito de la administración es sujeto pasivo de este delito y nadie más. Y aquí también debo mencionar al profesor Rosalina Sicha, que señala que estos sujetos, los terceros interesados, automáticamente se convierten en testigos de excepción del hecho punible que desarrolle el agente en perjuicio del Estado. Y por eso es que el tercer interesado no puede ser castigado ni como cómplice ni como instigador, como señala el Acuerdo Plenario 3-2015, porque tal cual la redacción del artículo 400 del Código Penal y conforme a la naturaleza de delito de encuentro o de participación necesaria que tiene este artículo 400 de nuestro Código Penal, el legislador ha decidido por cuestiones de política criminal no reprimir penalmente al tercero interesado, por más de que ejecute la conducta conjuntamente con el traficante. ¿Por qué? Para efectos de persecución penal, eficacia de persecución penal. Al legislador penal pero le interesa castigar al traficante, no al tercero interesado, al traficante y a partir de ahí también al funcionario o servidor público que pueda cometer algún tipo de cohecho o corrupción. ¿Cuál es la conducta prohibida? Tiene varios elementos esta conducta de nuestro tráfico de influencias, hasta 7. En primer lugar, el núcleo de la conducta es un núcleo plurisubsistente, ¿no? Compuesto por varios actos, como lo señala, lo enfatiza el profesor Rojas Vargas. Fíjense ustedes, esta conducta es bastante sui generis, ¿no? El artículo 400 señala que la gente invocando o teniendo influencias, ¿no? Primero tiene que haber una invocación o simplemente tener las influencias, ¿no? En un momento previo. Recibe, hace dar o prometer, el verbo rector, el núcleo, ¿no? Con estas conductas se consuma el delito. Con el ofrecimiento de interceder, la finalidad de la conducta. La finalidad del ofrecimiento es interceder ante un funcionario servidor de un caso judicial o administrativo. Entonces, esta es la conducta invocando o teniendo influencias, recibe, hace dar o prometer con el ofrecimiento de interceder. Es una conducta que tiene varios actos, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar, la modalidad, invocando o teniendo influencias. Las influencias terminan siendo el objeto de este delito y hemos dicho, independientemente de que el sujeto tenga influencias reales, independientemente de que la gente tenga llegada o conozca al funcionario o servidor o, por ejemplo, que sea su superior jerárquico, independientemente de que sean estas influencias reales o simuladas, igual se reprime penalmente y de la misma forma este delito. Los verbos rectores con los cuales se consume el delito son recibir. Cuando la gente recibe el medio corruptor del interesado, está consumado el delito. Cuando la gente hace dar o hace prometer del tercero interesado la entrega a futuro del medio corruptor, queda consumado el delito, ¿no? El cuarto elemento es que el interesado entrega, da o promete, que es casi lo mismo, la consumación.
estos verbos rectores con la participación del tercero interesado consuman el delito y hacen que la figura sea de un delito de encuentro o de participación necesaria. Repito, la conducta no la realiza solamente el agente, la realiza el traficante con el tercero interesado. Y y por doctrina, cuando tenemos un delito de participación necesaria o delito de encuentro, como se le menciona, el tercero interesado será castigado penalmente cuando el legislador así lo señale. Por ejemplo, cohecho activo. Si no tuviéramos un cohecho activo, sería difícil castigar al tercero, al particular que corrompe un funcionario servidor. El quinto elemento es el medio corruptor, ¿no? Esta semejanza que tienen los medios corruptores del tráfico de influencias del artículo 400 con las figuras de corrupción hace que tráfico de influencias sea parte, se agrupe dentro de la familia de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? El medio corruptor es donativo, promesa, ventaja o beneficio, y ya lo tocamos cuando analizamos en su momento las figuras de tráfico, ¿no? De corrupción de funcionarios. El móvil, que puede ser para él traficante o para un tercero interesado. Por ejemplo, el dinero, que es el medio corruptor donativo, entre comillas, puede estar dirigido, depositado, abonado a una cuenta no del traficante, sino de una persona muy afín, muy allegada al traficante, de repente a su empleada, de repente su testaferra, que figura como titular de una empresa a cuyas cuentas termina, ¿no?, depositándose el dinero, entre comillas, donativo, que es el medio corruptor para que el traficante ejerza estas influencias, ¿no? Y el séptimo elemento es el ofrecimiento, la finalidad de la conducta del agente. El agente ofrece interceder, interponer sus buenos oficios, de alguna manera, ante un funcionario servidor que esté conociendo, haya conocido o esté por conocer o ha de conocer un caso judicial o administrativo. Esa es la finalidad de la conducta. Vamos a ver rápidamente ya estos elementos de la figura de nuestro delito de tráfico de influencias. Invocando influencias, hemos señalado a la gente ante el interesado debe invocar, debe alegar, anunciar, propalar, debe afirmar que tiene influencias, ¿no? Ante un funcionario de la justicia jurisdiccional o administrativa, ¿no? La acción de invocar puede tener lugar con anterioridad, pero también puede ser simultánea a la de recibir, hacer, dar o prometer, ¿no? Esto enfatiza esta modalidad de la conducta desplegada, ¿no?, elegida por el legislador penal peruano, de que este delito es un delito de varios actos, ¿no? Hay que estar muy atento a los actos. Primero viene la invocación, o teniendo influencias, luego viene el ofrecimiento y luego la recepción. El agente recibe el medio corruptor o hace dar o prometer el medio corruptor del interesado al traficante, ¿no? No habrá invocación cuando la gente no afirma tener influencias, ¿no? El caso típico el caso Vladimiro Montesinos. En su momento, a Vladimiro Montesinos se le estuvo procesando, evidentemente, por tráfico de influencias, pero en ningún momento se pudo acreditar que él haya invocado las influencias. Simplemente no las necesitaba. El señor tenía las influencias. Por eso es que se incluye esta modalidad, ¿no?, al tipo penal inicial de tráfico de influencias como invocando influencias, el solo hecho de tener las influencias, para incluir esos casos en donde el traficante de influencias, sin necesidad de que los invoque, ya el tercer interesado sabe que tiene las influencias, ¿no? Que las tiene. Por tanto, ahí también incurriría en un delito de tráfico de influencias. El que teniendo influencias no necesita invocarlas, las tiene. Ahora, el objeto son las influencias que hemos dicho pueden ser reales o simuladas, ¿no? Digamos, son reales cuando el sujeto agente, el traficante, tiene una posición social, cargo, superioridad jerárquica, parentesco incluso, que es evidente en relación amical, que lo puede notar, lo puede advertir el tercero interesado. En esos casos diremos que las influencias son reales, ¿no? Es muy probable que esta persona, este traficante, definitivamente va a abogar a mi favor ante ese magistrado o ante ese fiscal, ¿no? Y las influencias son simuladas cuando no las tiene. Es propiamente la venta de humo. Las influencias fueron simuladas por el agente, nunca las tiene y no las va a ejercer. Sin embargo, esto es totalmente independiente porque el delito se consuma
en un momento anterior, ¿no? No se requiere para la consumación del delito que el sujeto ejerza las influencias, ¿no? Influya ante el funcionario o servidor del caso judicial o administrativo. Basta que el sujeto traficante reciba, haga dar o prometer para que el delito quede consumado, según la fórmula legislativa en el Perú, ¿verdad? Ahora, parte de la doctrina peruana considera que esta modalidad no posee entidad lesiva, ¿no? Luego debería despenalizarse, ¿no? En todo caso, las influencias simuladas. Estamos hablando acá de las influencias simuladas, ¿no? Y hubo un intento, recuerden ustedes, la modificación del año 2011 por ley 29.703 se despenalizó el tráfico de influencias simuladas. Sin embargo, la opinión pública fue unánime en decir que esto no puede ser, que en realidad el traficante de influencias, tanto reales como similares, debe responder penalmente, y terminó el legislador penal peruano regresando a la fórmula anterior, ¿no? El traficante de humo, sin embargo, entendemos, es quizá el que más daño hace al prestigio de la administración. Perjudica económicamente al interesado. Efectivamente termina siendo perjudicado. Ojo que eso no significa que vaya a ser víctima de estafa, pero perjudicado económicamente, sí. Perjudica a una persona, lo hace. Y también pone en tela de juicio al prestigio de la administración, de hecho que sí, porque sin tener influencias, no reales, sino que simplemente sus influencias eran simuladas, cualquier persona podría cometer este delito y sin embargo terminar perjudicando la imagen de la institución, ¿no? Por tanto, ahí este traficante de humo termina siendo incluso más perjudicial que un traficante que tenga influencias reales. El acuerdo plenario 3-2015 señala que en el caso de las influencias simuladas, lo que se protege es el prestigio y buen nombre que se ve dañada cuando la gente lucra a costa de ella. Esto es, digamos, coincidente con lo que se está señalando en este momento, ¿no? De que lo que busca proteger este delito, y ampliamos un poco el acuerdo plenario 3-2015, se referencia únicamente a las influencias simuladas. Nosotros entendemos que tanto con influencias simuladas o reales, lo que se busca proteger es esto, ¿no? El prestigio y buen nombre de la administración. Un caso muy importante es el caso de la casación 374-2015-Lima, un caso de influencias simuladas en donde un exministro de Justicia terminó siendo procesado por este delito, precisamente, de tráfico de influencias, ¿no? El caso, la casación, brevemente nomás señalar, es relevante por lo que la Corte Suprema consideró como tráfico de influencias y la labor de los abogados en este aspecto, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, y esto es claro, que cuando un abogado toma un caso, una defensa ante un caso judicial o administrativo, lo que propiamente está haciendo es anunciando que va a interceder a favor de su cliente ante un funcionario o servidor público que está conociendo un caso judicial o administrativo. Es así, ¿no? Esa es propiamente la labor del abogado, ofrecimiento de interceder, ¿no? Pero esa intercesión está normada, está arreglada. Tenemos un procesal penal, tenemos un código procesal civil, tenemos que regula la actividad de los abogados litigantes, que regula la actividad de la defensa para patrocinar los intereses del imputado, los intereses del agraviado que se constituye en actor civil. Entre otros, tenemos una gama de normativas que regula la actividad de los abogados defensores. Esa intercesión, dice la Corte Suprema, siempre va a existir, pero lo que sí no está permitido es este ofrecimiento de influencias, ¿no? Hay interceder, sí, pero dentro del marco de la ley. No se puede, como abogado, estar ofreciendo a los clientes que yo conozco, al fiscal, yo conozco al juez, él es mi amigo, él es mi conocido, por esta cantidad de dinero yo voy a influirlo para que él falle a tu favor. Ese contexto ya es un contexto criminal, es un contexto de tráfico de influencias, y por más de que el abogado sea la persona que está, digamos, defendiendo y está alegando o tratando de, digamos, resolver ante este funcionario servidor el caso de su patrocinado, igual está cometiendo tráfico de influencias, igual lo está haciendo. Y esto ocurrió con este exministro. Ofreció interceder para que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones retarde el pronunciamiento sobre la solicitud de vacancia. ¿De quién?
vacancia de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial Tocache, ¿no? Esto ofreció este abogado. No, voy a interceder ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que retarde tu pronunciamiento. Bueno, esto ya de por sí es ilegal. ¿Ya? De por sí es ilegal. Un abogado no puede estar diciendo voy a retardar, ¿no? No, voy a buscar hablar con el presidente para retardar tu caso. No. Y también ofreció que el fiscal supremo emita dictamen favorable en un caso y evitar que sea suspendida de sus funciones, haciendo que la alcaldesa le prometa la suma de 60.000 soles por honorarios, ¿no? La Corte Suprema declaró fundada la casación planteada por este exministro de Justicia y consideró que la conducta era típica y al estar, pero al pasar el examen de tipicidad, o sea, la conducta es típica de tráfico de influencias, pero está justificada, es decir, tiene una causa de justificación, puesto que el abogado habría actuado en el ejercicio legítimo de la profesión de abogado. Es decir, consideró la Corte Suprema de que traficar influencias es el trabajo que hace, que ejecuta día a día un abogado defensor, obviando que si el delito está plasmado en nuestro artículo 400 del Código Penal, es un delito que puede cometer cualquier persona, incluso los abogados. Incluso abogados. No es la labor del abogado hacer este tipo de ofrecimientos, en realidad, ¿no? Eh, Dejo la diapositiva para que el público la revise. En realidad estoy haciendo un resumen aquí de esta casación en donde la Corte Suprema, digamos, de manera contradictoria, absuelve a un abogado por tráfico de influencias, señalando que esa conducta está justificada por el ejercicio de una función que en realidad no es tal. No lo es así. Los verbos rectores. El traficante debe recibir y con eso consuma el delito. Recibir es aceptar, acoger, admitir, embolsar o tomar un donativo, promesa, ventaja o beneficio a cambio de ejercer influencias ante un funcionario servidor de un caso judicial o administrativo, ¿no? La iniciativa proviene aquí del interesado quien entrega o da. O no solamente puede recibir, el agente también consuma su delito haciendo entregar, haciendo dar o prometer. Es decir, cuando el agente logra o convence al tercero interesado a que entregue, ceda, conceda, facilita o promete o provee el donativo. El tercero interesado es el que entrega, es el que da o el que promete el medio corruptor, ¿no? Por ejemplo, al traficante de influencias. El tercero interesado será cómplice, será inductor. Hemos señalado esta persona que está buscando cómo llegar a un funcionario o, o servidor público que está viendo su caso judicial o su caso administrativo, este tercero que no sabe cómo llegar, pero que busca, por ejemplo, un intermediario que para que pueda abogar a su favor ante este juez o fiscal, ¿no? Este tercero interesado que pacta con el traficante de influencias no puede ser cómplice del tráfico de influencias, ni tampoco puede ser inductor, porque el cómplice no realiza la conducta. El inductor o instigador no realiza la conducta. Tal cual está regulado y redactado el delito de tráfico de influencias en el artículo 400 de nuestro Código Penal, el delito lo realiza tanto el traficante como el tercero interesado, puesto que el pacto es entre ambos. El tercero interesado realiza la conducta conjuntamente con el tercero interesado, pero por decisión de política criminal, el legislador no lo incluye como, o sea, no le atribuye responsabilidad penal. No le atribuye responsabilidad penal. O si no, existiría en el artículo 400-A o -B, por ejemplo, una figura de tráfico de influencias activa. Tráfico de influencias activa, ¿no? Existiría algo así un tipo penal que tipifica su conducta. En el tráfico de influencias no existe una conducta que tipifique la conducta del tercero.